Los problemas de salud mental afectan hasta un tercio de las personas durante el curso de su vida. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Eugenia Encapié. Soy psicóloga, magíster en clínica y también docente universitaria. Hoy los invito para que conversemos con relación al suicidio. La primera pregunta que surge sería: ¿qué es el suicidio? El suicidio es uno de los síndromes clínicos que hace referencia a un esquema estructural que se forma en el sujeto en las primeras etapas de su vida. Hablamos de unos 0 a 3 años, en los que ese esquema yoico o esa parte de lo que va a ser ese ser se divide el mismo entre lo que es él y un objeto, y el objeto se refiere a él mismo. Si determinamos el concepto de suicidio, sui quiere decir sí mismo y cidio quiere decir matar, o sea, matarse a sí mismo. Entonces la pregunta sería: ¿por qué se mata a sí mismo? Se mata a sí mismo porque en esos estados primigenios del sujeto, o sea, en esas bases muy arcaicas del sujeto, ese esquema que tiene que ver con la mismidad hizo como una especie de división en la que esa sensación de pérdida y de vacío en el sujeto no logró como encontrar un significante suficiente. Entonces se crea un sentimiento de culpa profundo, y ese sentimiento de culpa siente que hay que pagarse aniquilándose a sí mismo. Todo suicida es depresivo, pero no todo depresivo es suicida. Por tanto, en esa base sí hay depresión en ese sujeto, pero hay que entender una cosa, y es que toda persona que es suicida, usted no la va a ver triste. Usted puede ver una persona que es alegre, que es efusiva, que es expresiva. Usted conversa con esa persona y es difícil evidenciarle un estado de angustia en el que está, porque él o ella, claro que en la mayoría en este momento en Latinoamérica son hombres, y ahorita vamos a hablar por qué, siente que todo el refugio que da la vida, los alicientes que da la vida, no los ve como unos alicientes de vida, sino que lo que siente esa persona todo el tiempo es muerte, es sin sentido de su vida. Siente que por más que haga no es suficiente saciar esa demanda que supuestamente le está haciendo el exterior, pero que es esa otra parte yoica, culpabilizadora, y lo que siente es que por más que haga no alcanza a saciarse en nada. Entonces la única salida que le ve es la muerte. Generalmente ellos no anuncian, el verdadero suicida no anuncia su deseo suicida, sino que metaforiza sobre él. Por eso es que es muy difícil descubrir la verdadera intención de un suicida, no necesariamente del que tiene pensamiento suicida, porque el que tiene pensamiento suicida sí va a hacer alusión a ello, sí va a decir es que quisiera morirme, pero que lleguen al acto precisamente. El cuestionamiento sería que a veces, en términos coloquiales, sería que se le fue la mano y se pudo llegar totalmente a suicidar, pero el verdadero suicida no hace referencia a eso. Ahora, si hablamos de causas, pueden haber causas laborales. Causas laborales es que la persona sintió que perdió su posibilidad de trabajo y no le ve otra salida y siente que ya todo se oscurece en su vida, entonces siente que la única salida es la muerte. O una persona que ha tenido mucho dinero y siente que
que ya no logra volverse a estabilizar económicamente, ya ve que como la única salida es morirse. También puede darse por situaciones familiares, puede darse por situaciones afectivas, pero en esencia, más que esas causas que se evidencian, hay una estructura latente en ese sujeto, y es que lo que siente todo el tiempo es que la única salida a lo que se llama vida es la muerte. Y surgirá otra pregunta: ¿por qué en esta época hay tantos suicidas de orden de lo masculino? Tiene que ver con varios aspectos. Uno, que este es el siglo de las mujeres. Hacer el siglo de las mujeres ha hecho que los dos roles se sustituyan, que la mujer emerja pero desde lo masculino, y el hombre sienta que tiene un empoderamiento en ese rol de pareja desde lo femenino. Entonces emerge mucho el metrosexual, que se involucra en muchas situaciones del orden de lo femenino. Entonces, al posesionarse en ese orden de lo femenino, en muchos hombres queda la sensación de que tienen que ubicarse también en asuntos de angustia, de pérdida muy fuerte, que generalmente se dan las mujeres por la angustia castratoria que traemos las mujeres desde etapas muy pequeñas, pero eso sería otro asunto a aclarar en otra edición. Y como un referente identitario, entonces asumen ese esquema de lo femenino, y desde ahí la única forma de visibilizarse es identificándose aspectos de lo femenino, y en esos aspectos de lo femenino es esa angustia de pérdida insondable, que es lo que hay en el suicida. Pero también tiene que ver con el empoderamiento y el lugar que le da la cultura a lo masculino. Y el lugar que le da la cultura a lo masculino es negarse al mundo emocional, porque si asume muy fuerte su mundo emocional, estaría más identificado a ser una mujer. Entonces esa inhibición que al hombre desde pequeño se le dice: no llore porque usted es un macho, entonces hace que ellos repriman sus emociones, no las decanten, y al no poder nombrar, significar sus emociones, entonces caen en un trasentido que se vuelve en una pérdida de sentido, y muchos terminan en el lugar insondable del oscuro en su vida, que los lleva a la muerte. Y otra característica es que en este momento, por toda la desestructura social que hay, entonces eso ha generado que esos roles de lo femenino y lo masculino, y a la vez la función paterna y materna, no se configure muy bien en la familia. Al no configurarse muy bien en la familia, ese referente de identidad que se da desde la metáfora paterna se ha movilizado en mucha diversidad sexual. Entonces esa diversidad sexual ha hecho que las personas no logren esquemas de identidad claros, que es uno de los fenómenos que se ven ahora en la adolescencia. El adolescente en este momento, en un momento se identifica heterosexual, después se identifica homosexual, después bisexual, después intersexual. Entonces, en este juego que no logra como un referente identitario claro, a veces también termina en el suicidio, y muchas veces en el orden de lo masculino, también por las mismas demandas que le hace la cultura. ¿Cuáles son las demandas que le hace la cultura al hombre, al varón? Es que él desde su virilidad siempre tiene que mostrar fuerza y potencia, y a veces internamente en su psiquismo, por no haberse permitido expresar todo esto desde pequeño, se guardan muchas inhibiciones, que siente que la única forma de explotarlas es dejando su existencia, es decir, aniquilar totalmente con su vida. Y también en el orden de lo masculino se podría decir que en procesos a veces de elaboración de duelo, que implica una etapa de negación, otra etapa de agresión,
de dolor, de confrontación y por último aceptación, se sienten a veces en ese juego de rol, generalmente entre lo masculino o en el orden del sexo, en lo que implica un macho. Entonces retomamos nuevamente algunas inhibiciones y en esas inhibiciones a veces se incapacita ese sujeto a afrontar esos cambios o duelos en la vida y termina aniquilándose a sí mismo. En toda mi experiencia clínica yo he visto, he observado que en los hombres les es más difícil hacer procesos de duelo que a las mujeres. Y lo que he concluido es que tiene que ver con esas restricciones, represiones que se le hace a todo su campo y su mundo emocional desde la primera infancia, es decir, de 0 a 6 años, y entonces en ese mundo emocional, que a veces forma algo que se llama alexitimia o incapacidad de expresar las emociones, en esa negación se crean afugias de dolor y de vacío muy grande. Si vamos a diferenciar lo que acontece en el depresivo con relación al suicida, encontramos que en el depresivo esa sensación de pérdida y vacío que se forma también en la primera infancia, él va a buscar un significante que lo represente. Pero para el suicida no hay un significante que lo represente, sino que su existencia se convierte en un vacío eterno, que no hay nada que logre soportar ese vacío y que sienta que la única forma es desaparecerse de ese sinsentido de su existencia. Entonces ahora, por ejemplo, con todo esto que está en todo su apogeo, que es el famoso bullying, que también le dicen matoneo, hay personas que frente a estas circunstancias, como hay una marca en el cuerpo que les da respuesta como a esa búsqueda de satisfacción que ellos están teniendo, y desde ahí están sintiendo un señalamiento que lacera, por ejemplo, su autoimagen, algunos adolescentes ya no le ven como salida a su existencia en esa aceptación con el otro. Al no verse aceptados por el otro, una de las salidas puede ser el famoso suicidio. El suicidio hoy por hoy está muy en boga. El único problema para nosotros, los que ejercemos la psicología desde la clínica, es descubrirnos y evidenciar que es un síndrome que está muy latente en ellos y que generalmente para uno descubrirlos tendría que estar observando mucho la literatura, lo que escriben, las metáforas con las que hablan de la vida, aunque a veces pueden mostrarse que son personas muy alegres, muy efusivas y muy expresivas. Eso es debido a que la depresión muestra estados de euforia o de alegría y de disforia, que es estados de tristeza o de pasividad. Entonces, en esos contrastes, que también está la depresión, puede visibilizarse alguna posibilidad de suicidio, porque la vida es una constante búsqueda, y en esa constante búsqueda el suicida va a sentir que la búsqueda siempre lo lleva a un vacío mayor. Pero la persona neurótica, entre comillas, que es la normal, en ese vacío de su existencia va a estar jugando todo el tiempo a esto me llena, no, esto me llena, esto es lo que me satisface, y eso es lo que lo va a recrear en las diferentes búsquedas en la vida. En cambio, el suicida va a sentir que por más que busque en su existencia, que busque proyectarse profesionalmente, o que busca proyectarse laboralmente, o que busca proyectarse socialmente, siente que en cualquiera de esas dimensiones siempre hay un fracaso frente a su existencia, y eso lo convoca a que la necesidad que sienta en su vida es cada vez más de lacerarse a sí mismo, y esas autorrecriminaciones siente que la única forma de no volverlas a percibir, a sentir, es quitándose su propia vida. En mi formación, en mi experiencia laboral más que en mi formación académica, de las maestrías que tengo, pero más en mi experiencia laboral en clínica, he tenido varios casos de personas
que han tenido grandes pensamientos suicidas, otras personas que han tenido intentos suicidas y que les ha fallado las condiciones, los han logrado salvar. Siempre lo que se siente en ellos es como que eso que los llevó a ese acto en ese momento fue que no le vieron ninguna otra salida a su vida, o sea, sintieron como que ese problema era lo único a lo que él podían responder y la forma de responderlo era en el aniquilamiento. Pero de esas personas recuerdo mucho una joven que tenía una percepción muy fuerte de deseos suicidas y que era lo único que la abocaba. Llegó a mí por referencia de un amigo de ella nunca aceptaba eso, y lo que se logró construir en todo el proceso de la terapia fue que la persona entendiera que todo eso que veía como absurdo en la existencia sí tenía sentido, y fue un constante confrontamiento entre esos sinsentidos que le veía esta joven a su vida y los otros sentidos que podía tener su existencia, y que ella fue corroborando en muchas cosas y logró salir de este síndrome tan doloroso que es esa búsqueda afanosa de la muerte como una salida afanosa a lo que se ve en el proyecto de vida. También tengo la experiencia de un joven adolescente, un muchacho que había sido víctima de mucho bullying, muchísimo bullying, y que tenía que ver con su expresión corporal, y lamentablemente el bullying se había iniciado por un comentario de una profesora en clase sobre él, y desde ahí se había declarado que era una persona que tenía muchísimas inhibiciones sexuales, y que se logró a través de la terapia que la persona lograra ubicarse en un lugar en que se posesionara que era, si era un macho, si era un varón, que podía generar satisfacciones para él mismo y para el otro. Desde ahí logró ubicarse y darle otro rol a su virilidad, salir del espejismo de lo que le había creado el bullying, de su lugar de víctima, y reencauzar también su vida. Entonces, con esto quiero aclarar que es un síndrome muy complejo para trabajarse en clínica, pero que sí tiene salida, porque lo importante en la vida es crear sueños, vivir esos sueños y realizar esos sueños, porque la vida está llena de constantes y profundas oportunidades. En la vida nunca hay pérdidas, en la vida siempre todo es una oportunidad de aprendizaje. Recuerden, sueñen, crean,